Mi equipo está conformado por Ana Laura, Mónica y yo, su servidora, Brenda. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es un trauma obstétrico y esto va a ser las lesiones duraderas que suceden durante el trabajo de parto, el parto o las maniobras necesarias para la atención neonatal por acción u omisión y que las padece tanto la madre como el recién nacido. Son causados por la mecánica del feto al pasar por el canal del parto o por la tracción y presión producida por la manipulación durante el parto. La que sigue, por favor. Bueno, la variedad de estos traumas incluye a los que son casi fisiológicos y a los graves que pueden conducir a la muerte del recién nacido o dejar secuelas para el resto de la vida del niño. Y bueno, entre las lesiones reportadas en recién nacidos encontramos lesiones en la piel, craneales, faciales y bueno, algunos ejemplos tenemos en esta tabla de los que les vamos a comentar posteriormente. La que sigue, por favor. También tenemos las lesiones musculoesqueléticas, intraabdominales y de nervios periféricos. La que sigue. Bueno, tenemos muchísimos factores de riesgo, pero entre los que más destacan es la edad materna, cuando son menores de 20 años y mayores de 30, el número de embarazos, la desproporción entre el tamaño de la cabeza del feto y la pelvis materna, también la duración del trabajo de parto, sobre todo en el caput sucedáneo, que ahorita se los voy a explicar, y también el uso de forceps, el oligoapnios, las maniobras de versión y extracción, el embarazo múltiple y la presentación no cefálica. Por eso es que el adecuado control prenatal de la mujer embarazada es de suma importancia para identificar oportunamente estos factores de riesgos de trauma obstétrico. Bueno, vamos a empezar con las lesiones de tejidos blandos. Estas principalmente se producen al momento de la tracción y la presión que se ejerce en el momento del parto. Entonces, bueno, tenemos a las petequias y a la equimosis, que, bueno, las petequias son manchas diminutas de la piel en forma de punto pequeño, de color rojo o violáceo, y aparecen como consecuencia de unas mínimas hemorragias intradérmicas o submucosas, y pues la equimosis es como tal un hematoma. Estas en sí van a carecer de repercusión clínica y van a desaparecer a la semana de vida aproximadamente. Aparecen principalmente en la cara y el cuello inmediatamente después del parto, y pues su importancia es que en el diagnóstico diferencial lo podemos parar con cuadros de coagulopatía o vasculitis. Aquí podemos ver equimosis en la parte de la cara lateral del bebé. Y yo lo quisiera diferenciar de un hemangioma, doctora. ¿Cuál sería la diferencia? ¿De un qué, perdón? De un hemangioma. Hemangioma. ¿Saben qué es un hemangioma? Sería por la forma, ¿no, doctora? No. ¿Qué le va a pasar aquí al hemangioma si yo lo apachurro? El hemangioma es como un lunar vascular, ¿no? Que puede ir de Se va a poner blanquito. Exacto. Va a perder coloración, ¿no? Se va a blanquear por la compresión, disminuye el flujo de sangre, porque ya dijimos que es un lunar vascular, si es un hemangioma. Un hematoma, si yo presiono la zona, va a conservar su color, porque podemos tener hemangiomas precisamente con la distancia. A ver cuando termine, bueno, cuando veamos o terminemos de ver la clase de exploración, pero es importante siempre hacer la diferenciación, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues haciendo una pequeña presión, ¿verdad? Si no palidece, entonces estamos hablando de que es un hematoma, ¿no? Aparte de los antecedentes. Ok. Sí, claro. Entonces tenemos también laceraciones y abrasiones que pues nos van a dar obtención de muestras de sangre del cuero cabelludo fetal y la colocación de electrodos. Sobre todo nos va a dar hemorragia o infección con formación de abscesos, limpieza y desinfección de las lesiones, y pues el bisturí en cesárea nos va a ocasionar a veces una herida. Entonces esta herida va a requerir de una sutura. Aquí podemos ver en la imagen cómo, bueno, es una herida por el bisturí al momento de la cesárea y pues tiene que suturarse. Empezar a jugar un poquito con lo de las liberaciones. Entonces, con Martiniano se quedó
La siguiente lesión es la necrosis adiposa subcutánea. Esta como tal es una necrosis del tejido celular subcutáneo, consecuencia de una isquemia producida por la compresión prolongada del tejido graso. Esta va a ser causada por contacto del feto con prominencias óseas de la madre o la utilización de forceps. Se va a localizar principalmente en el ángulo mandibular, nadas, espalda y brazos. Y pues se va a presentar como placas redondeadas de 1 o 2 centímetros de diámetro, irregulares. Va a ser eritematosa violácea, de consistencia dura, infiltrada, sin dejar fobia. Y va a aparecer en las primeras 2 semanas de vida. Estas se van a resolver completamente en un mes y no requieren de tratamiento. Y esta es la imagen que encontré sobre esa necrosis. Como pueden ver, es una placa eritematosa violácea. De hecho, en la especificación se consideran 3 botones, que es... Y vamos a empezar con las lesiones clínicas. Bueno, como ustedes saben, la cabeza fetal tiene una consistente plasticidad, entonces pues eso lo hace como más moldeable. Entonces, pues pueden sufrir en raras ocasiones la rotura de las venas. Bueno, tenemos esta hemorragia intracraneal que pues se lleva a cabo en recién nacidos a término por un traumatismo. Normalmente suele ser asintomática y el pronóstico después de la hemorragia va a depender de su ubicación y extensión. Por ejemplo, en la hemorragia intracraneal, subdural y epidural, después de un parto vaginal sin incidentes, el sangrado aquí va a ser asintomático. Por el contrario, en una hemorragia subgaleal, que va a ser asociada a forceps, pues va a ser potencialmente mortal. Entonces, bueno. ¿Cómo? No te entendí. Ok. Tenemos, bueno, que en la hemorragia intracraneal, en la subdural y en la epidural, después de un parto vaginal sin incidentes, el sangrado es asintomático, no presentan síntomas cuando hay una hemorragia. En cambio, en otro tipo de hemorragia, como es la hemorragia subgaleal, que es asociada a forceps, pues puede ser potencialmente mortal. ¿Tú crees que una hemorragia subgaleal sea más potencialmente mortal que una hemorragia dentro del cráneo? ¿Sí decía eso tu libro? Sí, decía eso la referencia. Si yo tengo un hematoma que está dentro del cráneo, el tipo de hematoma, lo que pasa es que es menos frecuente que tengamos una hemorragia de tipo subdural, subaracnoidea. Estos generalmente se van a presentar cuando nosotros, en el momento del nacimiento, hay una maniobra que ustedes ya deberían haber visto, bueno, si pasaron por ginecología, que nosotros hacemos que la cabeza no nazca rápidamente, sino vamos haciendo que salga lentamente. Cuando tengamos un bebé y sale, la cabeza explota, pues, o sea, sale con presión o fuerza ese bebé, y hay una descompresión brusca, nosotros lo que vamos a tener es un sangrado de esas venas puente. Por eso la hemorragia subdural es una de las hemorragias más frecuentes cuando nosotros tenemos un nacimiento abrupto, una descompresión abrupta de ese cráneo. Porque acuérdate que esos huesos no están osificados, todavía son sumamente cartilaginosos y tenemos las fontanelas y las suturas. Entonces, esto nos sirve para que pueda haber cierto moldeamiento o imbricación a veces de esas suturas al pasar por el canal del parto, que en el momento en el que sale hacia lo que sería el exterior, pues sufre una descompresión acelerada, sufre una compresión, una descompresión, y en algunas ocasiones, si esto es muy brusco, puede generar una hemorragia intracraneal. El espacio dentro de esa bóveda craneal tiene un límite, y si nosotros tenemos una hemorragia, como bien dijiste, dependiendo de su ubicación y su extensión, que sea muy extensa, pues es potencialmente mortal. La hemorragia subgaleal, ¿dónde se presenta? ¿En qué parte? ¿Es intracraneal? No, es en el espacio de la apófisis galeal y el periósteo, me parece. Exacto, es en el periósteo. Lo que pasa es que sangra mucho y pues en los recién nacidos esa hemorragia pueden colectar grandes cantidades si en este caso el hematoma subgaleal es muy extenso y entonces poner en riesgo la vida. Pero generalmente lo que quiere decir con eso es que tú clínicamente puedes diagnosticar fácilmente un hematoma subgaleal, más sin embargo, una hemorragia subdural
tú no la puedes diagnosticar a menos que tenga deterioro rostrocaudal o le hagas por sospecha, en este caso de este paciente, de la lesión porque se te cayó, porque tuvo una descompresión brusca, etc., que ha pasado a gente que se le caen los bebés en la cubeta al momento de nacer, pues entonces yo lo tendría que diagnosticar con una tomografía, pero potencialmente mortales es más factible que una hemorragia subdural y suracnoidea intraventricular e intraparenquimatosa te lleve a grandes complicaciones y la muerte que un hematoma subgaleal, a menos que este sea muy extenso, ¿verdad? Ok, continuamos. Ok. En cuanto a las hemorragias subdural y subaracnoidea, pues rara vez producen anomalías neurológicas. En cambio, cuando el sangrado se presenta ya en el parénquima, como comentaba la doctora, por hemorragia intraventricular o intracerebelosa, pues puede causar a menudo un daño permanente grave o incluso la muerte. Entonces, bueno, aquí encontré este cuadro que son los principales tipos de hemorragia intracraneal neonatal. Como podemos ver, en la etiología se ve prácticamente la primera etiología es trauma. Entonces también se pueden ver Hematoma otras subdural, causas. resultados clínicos, poco frecuente, pero potencialmente grave, ¿no? Entonces, cuando yo tengo sospecha de un hematoma subdural, un hematoma, lo que sería una hemorragia subaracnoidea, o inclusive un hematoma epidural, es potencialmente grave. Es decir, ese paciente no lo voy a tratar como si trajera un raspón o como si trajera un caput. Es un paciente que potencialmente se puede morir. ¿De acuerdo? Eso quiero que les quede claro. Continuemos. Ok, y como pueden ver en la subaracnoidea primaria, pues es común, pero casi siempre benigna. Y las que tenemos, pues digamos que no se presentan con mucha frecuencia, es la intracerebelosa y la intraventricular, pero pues estas sí son más graves o más serias. Y estas se presentan principalmente en recién nacidos prematuros, ¿verdad? Prematuros, sí. Bueno, continuamos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de, pues, de los tipos de hemorragias, pues para que más o menos ustedes lo ubiquen. La epidural es por encima de la dura madre, la subdural por debajo, y la hemorragia subaracnoidea, pues entre el espacio subaracnoideo, y el intraparenquimatoso, pues dentro del parénquima cerebral. Ahora pasamos a los hematomas extracraneales. Estos como tal son colecciones de... Ok, nada más, regrésate esta, ¿no? A la anterior, por Sí. favor. Nada más lo único que hay que puntualizar es que los hematomas subdurales generalmente son por el sangrado de venas puente, o sea, es más venoso. El hematoma epidural generalmente se va a asociar más a fractura y es por ruptura de los vasos arteriales, ¿verdad? Entonces, su instauración es diferente. Una se instaura de forma lenta, paulatina, que es el hematoma subdural, y la otra se instaura de una forma rápida, aguda y grave, que sería el hematoma epidural. ¿De acuerdo? Nada más, continuemos. Ok. Entonces, como les decía, los hematomas extracraneales son colecciones de sangre que se acumulan fuera de la bóveda del cráneo y se clasifican como un cefalohematoma o hemorragia subgaleal. Estos son muy frecuentes, sobre todo el cefalohematoma y el captum succedaneum, que ahorita se los voy a explicar. Bueno, empezamos con los cefalohematomas. Estos son hematomas superiosteales craneales causados por fuerzas de cizallamiento durante el trabajo de parto y el parto que laceran las venas emisarias o diploicas. Su frecuencia es de 0.5 a 2.5% de los nacimientos y puede no aparecer hasta horas después del parto. Este crece más y persiste durante semanas o incluso meses, pero su característica es que no suelen rebasar los límites de las suturas craneales. Esto pues se debe a la firme adherencia del periósteo. Y pues también otra característica que lo va a diferenciar de los demás es que la piel de la zona no va a aparecer afectada y como complicaciones nos puede dar anemia, esto debido a la pérdida de sangre, e ictericia. Y pues aquí podemos ver al cefalohematoma y su ubicación. Como pueden ver, aquí tenemos al periósteo y tenemos también al hueso parietal. Este está por debajo del periósteo. Y generalmente no va a rebasar ¿qué? Ahí lo Las, tenías. Tus suturas, las ¿verdad? Esa suturas sería craneales. una diferencia. Ajá.
es más gelatinoso, es menos tenso. Tú cuando lo tocas, conforme van pasando las horas y los días, ese hematoma, aparte de que va reduciendo su tamaño habitualmente, nosotros encontramos una consistencia como de gelatina, y cuando seguimos las suturas del hueso, vamos a ver que no va a rebasarlas, ¿verdad? Porque dijimos que está en el espacio superióstico, ¿no? Sí, periódico. Ujú. Ujú. Ok. Bueno, después tenemos a la hemorragia subgaleal. Esta pues se va a dar bueno, va a ser consecuencia de la laceración de una de las venas emisarias con sangrado entre la galea aponeurótica y el periósteo del cráneo. Su incidencia es de 4 de 10.000 partos y puede formarse por una colección extensa de sangre abarcando desde la zona superciliar hasta el occipucio y lateralmente hacia las orejas. Este pues es difuso y de crecimiento lento, pudiendo pasar desapercibido inicialmente. Como tal, no hay un tratamiento específico, pero las formas severas de esta hemorragia pueden causar anemia con hipotensión, lo cual nos lleva a una morbilidad significativa. Y aquí podemos ver la hemorragia subgaleal. El espacio subgaleal en sí está digamos que la aponeurosis galeal está por debajo del cuero cabelludo y este va a estar por encima del periósteo. Entonces, como podemos ver, este sí rebasa las suturas porque es más difuso. Y es por eso que también se puede diferenciar del cefalohematoma. Ok, exacto. Y ahora sí tenemos al caput succedáneo. Esta como tal es una colección serosanguinolenta subcutánea y extraperióstica. Es la lesión más frecuente al nacer y pues se da por una alteración del retorno venoso de la parte presentada por compresión prolongada sobre el cérvix o la pelvis materna. Sus bordes son mal definidos, se va a acompañar de edema y suele extenderse cruzando las líneas de sutura, todo lo contrario al cefalohematoma. Y pues la piel también va a presentar hematomas y equimosis a este nivel. Rara vez se complican, se resuelven en pocos días sin tratamiento. En una bibliografía incluso encontré que se dé en 12 o 24 horas, pero en otra encontré que de 24 a 72. Ujú, dependiendo de la extensión, ¿no? Sí, y pues aquí podemos ver cómo está en este espacio por encima del periósteo y pues no tiene bordes definidos, rebasa las líneas de sutura y también así se puede notar en el Ya es bebé. tenso, ¿no? Su consistencia es dura. Y Sí, como tú comentabas, generalmente va a evolucionar dentro de ese periodo. La gran mayoría, un 50%, dentro de las primeras 24 horas vemos una reducción significativa, pero pues dependiendo de la extensión, como puedes ver en ese bebecito, puede durar hasta 72 horas o un poquito más en reabsorberse. Pero su consistencia siempre va a ser dura, tensa, a diferencia de la sangre que cuando se colecta va a ser gelatinosa, a menos que tengamos la otra condición que ya nos comentaste, que es potencialmente mortal, porque nos puede generar choque hemorrágico, en la cual pues sí puede estar a tensión, ¿verdad? sí. También tenemos el caput asociado a la aplicación de ventosa. La ventosa encontré que es como un instrumento obstétrico que se utiliza cuando el parto es complicado, pero no estoy muy segura de esa información. Y bueno, Pero bueno, sí, continuemos. ok. Y bueno, esta es más prominente, con bordes más definidos y erosiones y laceraciones superficiales. Igual rara vez se complican y se resuelven en pocos días sin tratamiento. Ok, entonces ahora vamos a continuar con lo que son las lesiones nerviosas. Bueno, hasta aquí no tiene ninguna pregunta. No, 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 todo doctora. bien. No, todo bien. ¿Ninguna? Entonces, si tengo un bebé con una sospecha de una hemorragia subaracnoidea o un hematoma intraparenquimatoso, ¿qué le haría? ¿Qué le solicito? ¿Cuál es el diagnóstico? Si lo tienes, doctora, ¿lo vas a abordar adelante? No creo, no, el Ya, diagnóstico no. solamente abordamos Una lo que tomografía. el objetivo. Uno es la tomografía, ¿verdad? ¿Y qué tipo de imagen yo voy a encontrar en un hematoma subdural con un en este caso, un epidural, por ejemplo? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cuál Bueno, sería la imagen característica?
Se menciona que el hematoma subdural tiene forma de plátano y el epidural forma de limón, ¿no? No, no necesariamente. ¿Con qué tiene que ver? Regrésate a donde tienes tus imágenes previas, donde están los hematomas, por favor. El diagnóstico solamente va a ser única y exclusivamente tomográfico. No nos sirven no nos sirven las radiografías porque acuérdense que rara vez va a haber fractura, por lo que ya comentó su compañera. Entonces el diagnóstico va a ser deterioro en un paciente, deterioro neurológico, es decir, que esté dormido, somnoliento, que no coma, que convulsione. Toda la sangre que toque el cerebro va a generar irritación y puede generar convulsiones, ¿verdad? Entonces ese puede ser uno de los datos, que el paciente empiece a convulsionar, o como por ejemplo aquí que está herniando el cerebro, si se ven como la línea media se desplaza, nos esté generando efecto de masa cuando es muy grande. Ajá. Generalmente la imagen 1 va a seguir el contorno del cerebro, es decir, el hematoma subdural generalmente sigue el contorno del cerebro, por eso te dicen de media luna o de plátano, es decir, no lo apachurra, no lo desplaza, sigue el contorno de los bordes del cerebro y lo va desplazando conforme va, en este caso, ocupando. Entonces, se llama convexo. Entonces, el subdural siempre va a tener una forma convexa, así como de media luna. ¿Sí me explicó? En la tomografía, el hematoma epidural, como queda entre lo que dijimos, que ¿qué queda? Entre la dura madre y el cráneo, este va a tener una forma biconvexa, lo que querías decir más o menos como el limoncito, es decir, va a comprimir el cerebro y lo va a desplazar de una forma más importante. Entre más grande sea el hematoma, pues más lo va a desplazar. El subdural, como sigue los contornos del cerebro y se extiende todo alrededor a través de los giros, etc., pues generalmente se mide o se clasifica de una forma diferente, es decir, a veces no puede tener tanto un grosor como el que se ve aquí tan importante, sino puede ser hemisférico, siguiendo todo el contorno del cerebro y no ser tan grueso, pero eso al ir del frontal parietal al occipital nos habla de la gravedad. Entonces, uno es en media luna y el otro es biconvexo. Y pues el intraparenquimatoso, no hay duda, queda dentro del parénquima y el intraventricular dentro de los ventrículos. El intraparenquimatoso y el intraventricular requieren un manejo siempre y cuando tengan un efecto de masa o nos estén obstruyendo el sistema ventricular. Y aquí lo que estamos viendo es una herniación. El tratamiento, pues, es desde la observación hasta, si tenemos esta imagen que está desplazando las estructuras cerebrales, pues el drenaje quirúrgico, ¿verdad? Diagnóstico tomográfico. Continuamos, ya regresemos a donde estábamos, por favor. Ok, entonces vamos a continuar con lo que es la lesión de nervios medulares y nervios periféricos. Aquí vamos a hacer énfasis en lo que es el nervio facial, que corresponde a lo que es el séptimo par craneal, y va a presentar una lesión central y periférica. Como ya saben, el nervio facial va a salir por lo que es el agujero estilomastoideo y se va a dividir en dos ramas. Una rama temporofacial que va a inervar lo que es la región cigomática y el ojo y la parte superior de la cara. Y una cervicofacial que va a inervar lo que es la parte de la mandíbula. Normalmente esta lesión es producida, como ya saben, por forceps y frecuentemente se pueden observar esas lesiones traumáticas o las marcas de los forceps en la piel del bebé. Sin embargo, esta lesión también puede existir sin algún tipo de traumatismo por compresión prenatal del nervio facial por el promontorio del sacro materno. Cuando la presentación del bebé es occipito transversa o izquierda anterior, la lesión va a ser observada del lado izquierdo y si es del lado derecho, pues del lado derecho. En esta lesión se va a presentar más frecuentemente del lado izquierdo en un 75% de los casos. Y puedes cambiar a la siguiente, por favor. Y entonces aquí tenemos las características de cada una de lados de central y periférica.
Si la lesión es central, vamos a tener que la boca va a estar desviada hacia lo que es el lado sano y los movimientos de la frente van a estar conservados, además de que el cierre ocular va a estar conservado. Si es periférico, la boca también va a estar desviada hacia el lado sano, vamos a tener una dificultad para cerrar el ojo afectado y vamos a encontrar lo que es la simetría en el movimiento de la frente como se ven en las imágenes. Esta lesión, si es periférica, el pronóstico es bueno. Si es que no hay una ruptura de lo que son las fibras, mejora de 1 a 3 semanas tras el nacimiento, aunque la curación completa puede tardar varios meses. Es preciso que el cuidado del ojo afectado sea, bueno, que lo cuidemos muy bien. Es preciso que mantengas una oclusión ocular, ¿no? Porque no va a poder cerrar adecuadamente, no tiene la fuerza para poder cerrar ese ojo y entonces podemos tener lesiones, ¿no? Sí, Precisamente en la córnea. también se mencionaba que el tratamiento inicial era a base de corticoides y complejos vitamínicos como B1, B6 y B12, aunque no había como evidencia de su utilidad. No, realmente no. Lo que pasa es que eso nosotros lo ocupamos, acuérdate que la etiología de la parálisis del adulto, a diferencia de la del recién nacido, es muy diferente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como no hay un nivel de evidencia fuerte, pues te dejan a tu opción escoger si puedes o no utilizar esteroide, ¿no? Pero no hay ningún estudio que haya mostrado un beneficio franco. Lo que sí es la rehabilitación, que tendríamos que detectarlo nosotros al momento en que nace nuestro bebé, que vemos que el llanto, pues todos los bebés lloran, ¿no? Vemos que su boquita es asimétrica, que no puede ocluir bien el ojo, ¿verdad? Y no lo puede abrir adecuadamente. Entonces, todos estos datos, nosotros a ese paciente lo vamos a referir a rehabilitación. Y obviamente, pues tendremos que pedir una interconsulta al servicio de maxilofacial. Ok, continuemos. Ok, la que sigue, por favor. Tenemos también lo que es la lesión del nervio recurrente laríngeo. Esta lesión puede ser una parálisis unilateral o bilateral de lo que son las cuerdas bucales. Va a estar caracterizado porque los bebés van a presentar un llanto ronco, áfono o un estridor respiratorio. En un segundo caso, estos bebés pueden presentar lo que es disnea y asfixia. Aquí les puse yo una imagen de las cuerdas bucales donde se encuentra del lado izquierdo la parálisis unilateral y del lado derecho lo que es la parálisis bilateral de la laringe. En algunas ocasiones aparecen sin traumatismo y sin ninguna causa conocida, pero si esta parálisis es unilateral, va a haber una compresión extrínseca de lo que es la rama superior del cartílago tiroides, el ioides, y la rama recurrente del cricoides. La evolución de esta lesión puede ser satisfactoria con una recuperación hacia el primer mes de vida. La que sigue, por favor. Entonces, aquí yo también les agregué unas imágenes. En dado caso de que la parálisis pueda ser bilateral, va a haber una afectación de lo que es el sistema nervioso central y los niños vamos a tener que colocarles lo que es una sonda nasogástrica. Y en los casos de disnea y asfixia, pueden requerir lo que es una intubación traqueal o una traqueostomía urgente. Luego seguimos con lo que son la lesión de las raíces cervicales, en donde se va a encontrar una parálisis de lo que es el nervio frénico, en las raíces C3, C4 y C5. Esta lesión de raíces cervicales va a ser causada por lo que es una hiperextensión lateral del cuello. Frecuentemente, esta lesión va a ser unilateral y derecha y van a presentar disnea. A la auscultación vamos a encontrar lo que es el murmullo vesicular del lado afectado y para su diagnóstico vamos a mandar a hacer, o así vamos a realizar lo que es una radiografía de tórax, en donde se va a encontrar un hemidiafragma elevado y una desviación mediastínica hacia lo que es el lado sano en la radiografía. Aquí en esta radiografía que yo les coloqué, tenemos el hemidiafragma elevado en lo que es del lado derecho. Como ya les había dicho, pues va a ser del lado sano, pero va a ser más frecuente en lo que es del lado derecho. Esta lesión puede presentarse de forma aislada o asociada a lo que son las lesiones altas del plexo braquial en un 75% de los casos.
La recuperación de esta lesión va a ser en un plazo de 1 a 3 meses. La que sigue. Este tipo de lesión va a ser más frecuente en el nacimiento del paciente de nalgas. ¿Por qué? Aquí les agregué yo un video que ustedes después podrían, bueno, no sé si lo puedas reproducir, Ana. Disculpe, doctora, ¿estaba diciendo algo? Sí, o sea, ¿qué tipo de parto yo sospecharía y tendría que tener cuidado? Si yo veo un bebé que tiene dificultad respiratoria, su parto fue traumático, ¿qué tipo de parto es el más frecuente que presenta este tipo de lesión? El parto de presentación pélvica. De presentación pélvica, ¿verdad? Porque hacemos una hiperextensión para poder extraer ese bebé, o en aquellos que tienen distocia de hombros, ¿verdad? Entonces serían los que principalmente podemos encontrar este tipo de lesión. Ok, muy bien. Ay, disculpe, no la había escuchado. Adelante. Aquí en este video yo les agregué lo que es el murmullo vesicular a la auscultación, que pues ya deberíamos de aprender a diferenciar los ruidos respiratorios, pero se los agregué para que pudieran diferenciarlo a la hora del diagnóstico. Y la que sigue. Y aquí pues sería principalmente clínico, ¿no? Si tienes una lesión del diafragma y el diafragma lleva el 80% del trabajo respiratorio, vamos a ver que ese tórax o ese hemitórax no se expande de forma adecuada. Hay una simetría en la expansión, ¿no? Desde que yo lo estoy viendo, ese tórax está asimétrico. Luego, ausculto, pues voy a tener que el murmullo y los ruidos respiratorios van a estar desplazados hacia arriba, ¿no? Y vamos a escucharlos disminuidos. ¿Qué va a pasar con ese hígado? Ay, no sé. Se va a ver elevado, ¿no? Elevado, De ajá. por lo mismo, porque no va a estar desplazado por el volumen de aire de ese lado. Entonces, cuando yo percuta, ¿cómo lo voy a escuchar? Mate, ¿verdad? Si esto yo le sumo una radiografía, que en la radiografía sí es el estudio, sí y no, cuando lo hacemos de forma dinámica, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un estudio dinámico en el que veo que el diafragma no se mueve. Y entonces yo tengo mi diagnóstico de lesión del plexo braquial. Ya el tratamiento va a depender del grado de la lesión y la recuperación. Si es muy importante, pues puede ir desde una intubación endotraqueal, ¿no? Una asistencia ventilatoria mecánica. Si no es tan importante, pues puede ir de un sistema de alto flujo y hasta un marcapasos, ¿no? O dependencia completa, inclusive, de una asistencia ventilatoria si fuera bilateral la lesión, que es muy, muy raro. Ok. Entonces, ahora tenemos lo que es la lesión del plexo braquial. Se va a dar de 1 a 2 recién nacidos por 1000 nacidos a término. El agente causal más asociado a la lesión de lo que es el plexo braquial va a ser la distocia de hombres en recién nacidos macrosómicos, que se va a presentar de manera unilateral y derecha más frecuentemente. Vamos a tener lo que son lesiones leves y lesiones graves. Las lesiones leves van a ser las más frecuentes, afortunadamente, y va a presentar una neuropraxia. La neuropraxia va a estar caracterizada por un edema, una tumefacción y una hemorragia de lo que es la vaina, como se ve ahí en la imagen que yo les agregué, en donde vamos a tener que el axón se va a encontrar íntegro. También tenemos la lesión grave, en donde el axón se va a encontrar afectado y la vaina se va a encontrar íntegra. Los axones se pueden regenerar a una velocidad de 1.8 milímetros por día y pues el pronóstico es bueno en ambos casos. Tenemos, a ver, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Lo que es la parálisis de Erbs-Duchenne, donde en lo que es el plexo braquial de C5, C6 y en ocasiones lo que es C7. En este se va a encontrar un nervio dañado que es el subescapular, el músculo cutáneo y el axilar. Las características de esta enfermedad va a ser la rotación interna de lo que es el hombro, la extensión y pronación del codo y la flexión del carpo y dedos de la mano. Vamos a tener que los reflejos del moro bicipital y radial van a encontrarse ausentes en lo que es el lado afectado, mientras que el reflejo de la prensión de palmar está conservado. Y esto va a suceder en lo que es del 75 al 90% de los casos de que se presente una lesión del plexo braquial. En la que sigue, por favor.
Tenemos también lo que es la lesión de las raíces C7, C8 y T1. En la lesión de C7 y C8 vamos a tener lo que es la parálisis de Klump. No sé cómo se pronuncia, siempre tengo problemas para pronunciarlo. Ok, y en esta parálisis se va a presentar en menos del 1% de los casos, pero va a estar caracterizada por la ausencia de lo que es el reflejo de la presión palmar, sin daño de lo que es el reflejo bicipital y radial. Si la lesión se extiende a lo que es T1, vamos a encontrar lo que es el síndrome de Horner, donde vamos a tener que esta enfermedad va a estar caracterizada por la ptosis y la miosis. La ptosis, pues como ya saben, es el párpado que se va a encontrar caído. En esta imagen no se ve el párpado caído, pero tenemos lo que es la miosis. Y esta lesión va a ser frecuente hasta un 5% de los casos de que se presente la lesión del plexo braquial en lo que es la parte alta. Y la que sigue, por favor. Tenemos que para su tratamiento, la recuperación de la lesión y las secuelas dependen del grado de afectación. En los casos leves se aprecia una recuperación progresiva con tendencia a la resolución completa alrededor del primer mes de vida. Sin embargo, pasado de ese tiempo la mejoría es muy lenta o no la hay en absoluto y nos hará sospechar sobre una denervación completa. En la fase inicial, cuando sospechamos que este bebé pues ya tiene esta lesión, vamos a mantener lo que es la extremidad afectada en una posición neutra, cómoda y sin provocar ningún tipo de estiramientos adicionales, permitiendo que la regeneración del nervio sea como más rápida. En estas ocasiones tampoco debemos utilizar lo que son las prótesis y esta fase va a durar de 2 a 3 semanas. Si no hay recuperación, se va a empezar lo que es la rehabilitación, en donde su objetivo va a ser lo de evitar contracturas de lo que son los músculos sanos, sobre todo en lo que es la articulación de la muñeca y de los dedos y deformidades articulares. Inicialmente se van a hacer movilizaciones pasivas y luego activas cuando aparecen los primeros signos de inervación. También debe realizarse lo que es la ergoterapia con la extremidad afectada, siguiendo un programa conforme al desarrollo psicomotor normal e integrando el miembro afectado del esquema corporal. Aquí también les agregué lo que es un video donde se ve lo que es la ergoterapia. Dura un poquito, pero pues está muy bien explicado y se ve muy bonito cómo hacen los movimientos de rehabilitación para el bebé. El que sigue. Entonces, también tenemos lo que es un tratamiento neuroquirúrgico, en donde este fundamento quirúrgico se va a basar en lo que es la reconstrucción del plexo. Y es muy interesante, este video es muy interesante de verdad, porque nos menciona mediante la neurorotización intraplexual. Disculpe, doctora, no se escucha nada. No, es que estuve también aquí en la terapia, perdón, es que un día movido. Sí, continuemos. Ok, en el tejido nervioso conservado se va a utilizar no solo para recuperar territorios funcionales importantes, sino también para recuperar lo que son los grupos musculares en un futuro, para hacer una regeneración. Cuando la regeneración nerviosa se haya estabilizado, sirva para hacer un tipo de transferencias. Entonces, en este video se ve lo que es la neurorotación intraplexual y extraplexual de lo que es el plexo braquial y menciona la bibliografía que a pesar de estas medidas, la extremidad afectada con el tiempo puede experimentar algún tipo de contracturas, deformidades articulares y un acortamiento progresivo. La cirugía de las secuelas se indica cuando las posibilidades de la recuperación nerviosa están agotadas y normalmente no se efectúan intervenciones de transferencia muscular hasta transcurridos 2 o 3 años de la lesión inicial. Y la que sigue, por favor. Bueno, continuamos con las lesiones esqueléticas y musculares. La que sigue. Ok, empezando por las fracturas claviculares. Bueno, este va a ser uno de los traumatismos más frecuentes, afectando del 1 al 2% de los partos. Aquí los recién nacidos con peso superior a 4.000 gramos pueden tener una mayor incidencia de este tipo de fracturas. Sin embargo, también algunos estudios nos dicen que la distocia de hombros tiene una incidencia superior. A la exploración vamos a apreciar un reflejo de Moro asimétrico.
Como se ve en la imagen, el reflejo de Moro es el que se va a desencadenar con la caída súbita de la cabeza en relación con el tronco y va a consistir en la apertura de las manos, extensión y abducción de las extremidades superiores e incluso va a estar acompañado por un grito. Y en este caso pues va a ser asimétrico en relación al lado afectado. Igual vamos a tener tumefacción y crepitación del lado afectado. En las fracturas con desplazamiento va a haber una mayor impotencia funcional y por lo tanto una mayor irritabilidad. Y en el caso de fracturas en tallo verde, estas cursan casi siempre de forma sintomática. Vamos a emplear aquí la radiografía para confirmar nuestro diagnóstico, pero esta se practica solo en casos excepcionales. La mayoría de las veces no se va a requerir un tratamiento específico, ya que se producirá la curación alrededor de los 10 días con la formación de un callo de fractura. Por lo tanto, es conveniente comentar a los padres la aparición de este callo, ya que pues, la presencia de alguna tumoración clavicular palpable pudiera alertarles. En las fracturas completas también, o en la presencia de irritabilidad, consideramos también el tratamiento con analgésicos. La que sigue, por favor. En el caso de las lesiones de los huesos largos, tenemos a las humerales y las femorales. Estas fracturas son poco frecuentes, pero vamos a observar que al nacer hay irritabilidad por parte del recién nacido, con ausencia de movimientos espontáneos normales de la extremidad afectada. Y a la exploración vamos a notar chasquido de la fractura, tumefacción, eritema y dolor a la palpación. En el caso de las fracturas del húmero, la que sigue, por favor. Puede verse lesionado el nervio radial. Estas no son frecuentes y, bueno, aquí las dificultades que plantea el alumbramiento de los hombros en los partos cefálicos y de los brazos extendidos en los partos en presentación pélvica a menudo producen este tipo de fracturas. Suelen ser de tipo tallo verde, aunque a veces hay fracturas completas con cabalgamiento de los huesos. Aquí vamos a emplear la radiografía para hacer nuestro diagnóstico y para el tratamiento generalmente suele ser suficiente la inmovilización con férula. Y en caso de fractura desplazada se realiza una reducción cerrada y también una inmovilización. Normalmente la curación es completa con la formación del callo de fractura a las 2 semanas y su pronóstico es excelente. En el caso de las fracturas del fémur, son también infrecuentes y por lo general tienen lugar durante el parto podálico. Y bueno, en el caso de este tipo de fracturas de huesos largos, vamos a efectuar la palpación de las clavículas y los huesos largos en todos los recién nacidos cuando se sospeche una fractura. Y las crepitaciones o la irregularidad inusual van a exigir una exploración radiográfica. La que sigue, por favor. Bueno, ahora en cuanto a las fracturas craneales, estas pueden ocurrir tanto de forma espontánea, probablemente por la compresión sobre el promontorio sacro, como en partos instrumentados también, y es más frecuente en estos últimos. Las más frecuentes van a ser lineales y localizadas en el hueso parietal. Si el traumatismo es intenso, se puede producir una fractura con hundimiento, como podemos apreciar en la imagen. Y la localización occipital o osteodiástasis occipital es poco frecuente, pero va a ser grave y va a estar relacionada con los partos complicados, ya sea con el empleo de forceps o en presentación pélvica. La que sigue, por favor. Bueno, si el traumatismo ha sido de mucha intensidad, además de la fractura, vamos a poder encontrar lesiones intracraneales asociadas, que pueden comenzar como un cuadro de convulsiones, como nos habían mencionado la doctora, o incluso llevar a la muerte. Y bueno, como se ha comentado también anteriormente, el cefalohematoma puede asociarse a esta fractura. El diagnóstico de las fracturas se realiza de entrada con una radiografía convencional y en el caso de que existan dudas puede llevarse a cabo una tomografía computarizada. Y para la valoración de las posibles lesiones asociadas, ya sea un edema o una hemorragia. Y la ecografía transcraneal también es un excelente método no invasivo. En la mayoría de los casos, las fracturas lineales van a ser asintomáticas y la curación va a ser de forma espontánea.
también vamos a tener aquí un pronóstico excelente si no ha habido clínica previa acompañante. Y es recomendable realizar una radiografía de control entre el mes y los 3 meses para descartar fracturas progresivas. Y las fracturas lineales complicadas o de otra localización deberán ser valoradas también por el neurocirujano. La que sigue, por favor. Bueno, el hundimiento óseo muchas veces no se va a asociar a pérdida de la continuidad del hueso y su localización más común es el hueso parietal. Se asocia a la utilización de forceps, pero también puede ser espontáneas e incluso prenatales por la compresión contra las estructuras pélvicas maternas o contra los propios pies del feto, ¿no? Contra el talón. Debe practicarse tomografía computarizada para descartar la presencia de coágulos o fragmentos óseos extradurales o subdurales, y también aquí se recomienda consultar al neurocirujano. Bueno, este tipo de fracturas con hundimiento deben corregirse a la brevedad posible y han de considerarse como una urgencia relativa. También en caso de que se detecte fuga de líquido cefalorraquídeo, debemos cubrir con antibiótico. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las fracturas de la cara, estas son muy poco frecuentes dentro de los traumatismos obstétricos. Se van a diagnosticar al observarse tumefacción, deformidad, asimetría y equimosis perilesional, como podemos ver en la imagen. Y aquí debemos de tener en cuenta que, pues, según su localización, va a producir dificultades ya sea en la alimentación o en la respiración. Por lo tanto, pues la primera medida que se debe de adoptar si hay dificultad respiratoria es mantener la vía respiratoria permeable. Y también, si pasan desapercibidas con la consolidación progresiva de forma simétrica, van a dejar secuelas, como por ejemplo pues, la deformidad facial, una maloclusión, dificultad en la masticación y alteraciones oculares. Y bueno, ante la sospecha de una fractura facial se debe confirmar radiológicamente y también en caso de dudas realizar una tomografía computarizada. De hecho, aquí el diagnóstico, o sea, la sensibilidad y especificidad sería hacia la tomografía computarizada, ¿no? Tenemos que hacer una reconstrucción con cortes finos, o sea, una radiografía en una sospecha, nosotros podríamos corroborar el diagnóstico, pero realmente el estudio de elección, el más sensible, sería la realización de una tomografía de, obviamente, macizo facial con cortes finos, ¿de acuerdo? Sí, está bien. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las lesiones musculares, aquí tenemos que pues la tortícolis muscular congénita va a ser una lesión del esternocleidomastoideo y mayoritariamente está debida a factores mecánicos intrauterinos, composición anómala de la cabeza fetal, pero en ocasiones se produce por estiramiento lateral del cuello y desgarro de las fibras de este músculo, con un hematoma perilesional que va a evolucionar a fibrosis y a retracción. Las lesiones de este músculo son secundarias a distocia del hombro anterior y a presentación podálica. En este caso, el diagnóstico se hace por observación y palpación de un nódulo unilateral en el tercio medio del esternocleidomastoideo, de consistencia dura que aparece normalmente entre las 2 semanas de vida, aunque también puede notarse en el momento del nacimiento. Va a ser de dimensiones variables y puede alcanzar incluso hasta los 5 centímetros. Otra cosa que vamos a ver es que se presenta limitación en la rotación del cuello hacia el lado de la deformidad y en el movimiento lateral de la cabeza en dirección opuesta. Debe realizarse aquí una radiografía lateral de columna cervical con el propósito de descartar anomalías congénitas de las vértebras, como por ejemplo hemivértebras. La ecografía aquí va a ser útil para confirmar nuestro diagnóstico. La que sigue, por favor. Una vez que se diagnostica, vamos a iniciar ejercicios de rehabilitación en forma de estiramientos pasivos del músculo. El pronóstico aquí suele ser bueno, con recuperación al cabo de 6 meses. Y bueno, si no se corrige esta lesión con fisioterapia, puede ser necesario un alargamiento muscular y el 20% de los casos precisan esta cirugía, ¿no? Y debe de considerarse para prevenir las deformidades permanentes del cráneo y de la columna cervical. La que sigue, por favor. Ok, ahora pasamos a las lesiones intraabdominales.
Aquí pues debemos de sospechar de la lesión de una víscera intraabdominal en todo recién nacido con antecedentes de un parto traumático que se inicia con clínica de shock. Si el parto ha sido difícil, siempre se realizarán exploraciones abdominales diarias e incluso controles del hematocrito, si es necesario. Y la realización de una ecografía abdominal confirmará o descartará la lesión en la mayoría de los casos. La que sigue, por favor. Bueno, entre estas lesiones encontramos la rotura esplénica. Se trata de una lesión poco frecuente en la que, pues, si se produce, debemos sospechar una patología de base previa asociada a esplenomegalia, que aumenta el riesgo de producir. Se observa de manera más común en macrosómicos, en presentación podálica, en niños con eritroblastosis fetal o sífilis congénita, en los cuales pues, nos encontramos con un vaso hipertrofiado y que es más friable, además de que pues, están implicadas aquí alteraciones en la coagulación. La clínica va a ser variada y dependerá de la cantidad de hemorragia. Aquí la ecografía abdominal es de gran ayuda en el diagnóstico y el manejo dependerá de la clínica. La tendencia actual de las roturas esplénicas pues, es el tratamiento conservador, reservando un tratamiento quirúrgico para los casos de inestabilidad hemodinámica no controlados. Y aquí la mortalidad de la rotura esplénica pues, es elevada. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la rotura hepática, tenemos que en relación con el trauma obstétrico, el hígado es el órgano abdominal que se lesiona con más frecuencia durante el nacimiento. Se va a relacionar con la prematuridad, la presentación pélvica y macrosomía. En este caso, la mayoría de las hemorragias por rotura hepática se produce durante el parto, pero puede ocurrir antes o después del mismo. La presión manual sobre el abdomen fetal durante el parto del tronco y de la cabeza en la presentación pélvica es probablemente el mecanismo más común. También se considera que la premadurez o posmadurez predisponen al neonato a padecer esta lesión. Y otros factores predisponentes son la asfixia y trastornos de coagulación. El hematoma subcapsular es más frecuente que la laceración hepática. La superficie anterior del lóbulo derecho del hígado es el sitio predilecto de localización del hematoma, ya que es el menos protegido. La hemorragia se va a originar por contusión o desgarramiento del parénquima. En casi todos los casos, la cápsula se conserva y la sangre se acumula de manera lenta hasta formar este hematoma subcapsular de tamaño variable. En este caso, pues nos vamos a encontrar con un neonato que está sintomático durante los 3 primeros días o puede presentar rechazo al alimento, palidez, disminución del hematocrito, taquicardia o taquipnea. Y también suele cursar con hepatomegalia. Y bueno, entonces mientras el hematoma se encuentre subcapsular, la clínica será sutil, en forma de irritabilidad y cierto dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Y en caso de que se produzca una ruptura del hematoma, el abdomen se distiende con franca relación peritoneal y pues hay cambios de coloración en la piel debido al hemoperitoneo y también tenemos la presencia de shock hipovolémico. La ecografía aquí pues es de gran ayuda para el diagnóstico y en el primer caso de un hematoma subcapsular, el tratamiento es conservador con controles ecográficos seriados y cirugía urgente si se produce la rotura de la cápsula. Y en caso de una rotura inicial, el tratamiento es quirúrgico de entrada. Y en este caso nos encontramos con una mortalidad alta. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la rotura suprarrenal, esta suele ser unilateral y derecha en el 75% de las ocasiones. El antecedente de macrosomía o parto distóxico aquí pues es lo común. Se manifiesta clínicamente a partir del 2º y 5º día de vida en forma de inapetencia, fiebre, letargia e irritabilidad, también junto a distensión abdominal y vómitos. Si la hemorragia ha sido importante, puede producirse shock hipovolémico. Las hemorragias pequeñas son asintomáticas y no se acompañan de morbilidad importante. A la exploración puede palparse en ocasiones una masa en el polo renal superior. El diagnóstico lo vamos a confirmar por ecografía y el tratamiento es conservador en la mayoría de los casos.
Y bueno, la pérdida de sangre se debe de reponer de forma inmediata, pero la decisión de operar varía según la localización y magnitud de la hemorragia. Ok, yo creo que estos son los temas más frecuentes, doctora, que vamos a ver. De hecho, nada más llegando a lesión hepática y esplénica, ¿no? Entonces, hasta ahí dejamos la clase. Yo creo que eso es suficiente. Fue bastante información. Pásense la clase y pues nada más es necesario que sepan sospechar y derivar, ¿no? Ante los factores de riesgo, un parto traumático y la clínica, a este tipo de pacientes, al subespecialista correspondiente y no mandarlo a su casa porque, pues bueno, las complicaciones podrían ir desde secuelas estético-funcionales hasta la muerte. Si no tienen dudas, pues nos vemos al ratito para concluir los temas faltantes y pues bonita mañana. Bueno, ya tarde. ¿Dudas? No, doctora. Está No, bien. doctora. No, todo bien. Cuídense, Muchas hasta gracias. luego. Buenas Muchas tardes. gracias. Bonito día. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Gracias igualmente. Bonito día.